Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Meetup de abril. Mi nombre es Catalina Mesa y soy la Event Manager de Fluida Tax. Hoy vamos a tener un webinar de seguridad e inteligencia artificial generativa. Vamos a darles como unos tips antes de empezar el webinar para que tengan en cuenta antes de comenzar. Tenemos una sesión en la parte de abajo de Q&A donde pueden ir haciendo las preguntas que tengan a lo largo de la charla, las cuales haremos al final de la charla de Daniel. Y al final también van a encontrar un código QR donde lo escanean y pueden responder una encuesta sobre cómo les parece este webinar y si tienen sugerencias para nosotros para que todos los webinars pues, sean de su agrado. Y finalmente, pues los que respondan a esta encuesta van a tener la oportunidad de ganarse una tarjeta, un Amazon Gift Card por $50 para que compren lo que quieran. Dani, te dejo para que empieces. Listo, muchas gracias, Cata. Bueno, entonces yo soy Daniel, soy ingeniero aquí en Florida Tax ya desde hace 7 años. Me considero un generalista en el sentido de que me gusta aprender un poquito de cada cosa y me gusta solucionar problemas complicados de manera simple, me gusta la simplicidad. Bueno, ahí dejo pues como que mis datos de contacto, por si alguna persona quiere ponerse en contacto pues conmigo o con nosotros, conversar sobre lo que deseen. La agenda de hoy entonces es la siguiente. Vamos a ir pues como recorriendo cada uno de estos temas en orden. Sí, y al final tendremos una parte de Q&A donde ustedes pues podrán dejar las preguntas, se leerán algunas, se responderán algunas. Esta charla yo le pongo que dura más o menos entre 40 y 45 minutos. Bueno, entonces comencemos. Seguridad primero. Entonces, como que entrando en contexto, sabemos ya todos que la inteligencia artificial se puso de moda. Estamos en un hype con este tema. Digamos que si miramos, por ejemplo, no sé, la bolsa de valores, desde hace un tiempo, muchas de las compañías que están muy metidas en esto, pues se han valorizado demasiado, habiendo también caídas, pues, al respecto y como que un movimiento de incredulidad también alrededor de estas nuevas herramientas que han surgido. Entonces, digamos que es pues como un trending topic con detractores y también promotores. En ese contexto, entonces, en el que esto se popularizó tanto, nosotros en Fluid Attacks nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial, específicamente la generativa, que al final viene siendo una herramienta más que nosotros agregamos al portafolio de herramientas que tenemos a la hora de construir tecnología, para cumplir con el propósito que tiene Fluid Attacks, que es encontrar vulnerabilidades de manera rápida y precisa sin comprometer la seguridad? Digamos que ese es el objetivo final, el sueño, digamos ese ideal al que nosotros nos desplazamos todos los días. Entonces, digamos que esta pregunta, pues obviamente hizo que nos moviéramos en unos sentidos de innovación con inteligencia artificial, pero también hizo que construyéramos políticas muy fuertes de seguridad alrededor de todo este tema de inteligencia artificial. Y básicamente, digamos que nuestra posición se resume en estos dos párrafos finales. Lo primero es que nosotros priorizamos almacenar y procesar toda nuestra información en nuestra cuenta de AWS. Digamos que ahí es que nosotros ponemos nuestro perímetro a la hora de manejar la información que es relevante para nosotros. Cuando utilizamos proveedores terceros, digamos que por alguna razón AWS, entre sus decenas y decenas de servicios, pues de pronto hay algo que no haga, entonces terminamos utilizando un proveedor externo o también por alguna ventaja competitiva que presente ese proveedor ante AWS. Cuando estamos evaluando proveedores externos a AWS, que es con lo que ya estamos, digamos, estables y donde ponemos nuestro por defecto, nos aseguramos que la infraestructura de esos proveedores esté alojada en los Estados Unidos, principalmente por temas de asegurar que sea un país en el que hayan buenas leyes que protejan la privacidad de la información, que no procesen ni retengan nuestra información. Digamos que la información pase por esa infraestructura del proveedor, pero que inmediatamente sea eliminada y que no se reutilice de ninguna manera, incluido publicidad, reentrenamientos de otras inteligencias artificiales, que es lo que hoy genera también mucho miedo, etcétera.
Pero básicamente ahí pues como que el enfoque es que no se procese ni se retenga nuestra información. Y también miramos mucho, es muy importante para nosotros, que estos proveedores cumplan con estándares internacionales de privacidad de información y también de seguridad, como GDPR o SOC 2. Adicional a eso, digamos que esto es a la hora de elegir proveedores, pero también todos nuestros componentes, toda la tecnología que construimos al interior de Fluid Attacks, pues toda esa tecnología pasa por un proceso de manejo continuo del riesgo. Esto incluye hacking continuo, incluye pruebas de penetración regulares e incluye bug bounties externos que también están abiertos. Hablemos un poco entonces de datos que nos respaldan. Tenemos un 99.99% de ratio de remediación en continuous hacking, en hacking continuo, que es el servicio que nosotros prestamos hacia nuestros clientes. Tenemos un 100% de remediación en bug bounties. Básicamente todo lo que nos reportan en bug bounties ha sido remediado. Estamos certificados, acreditados en SOC 2. Estamos en camino también de acreditarnos en CREST. Y también quería mencionar un tema de que en Fluid Attacks todos los desarrolladores, todo nuestro equipo de desarrollo, somos security developers. Básicamente, por ser también una compañía que nace con un ADN enfocado en la ciberseguridad, pues digamos que toda nuestra cultura de desarrollo, la manera en la que establecemos nuestros roles y la manera en la que pensamos el desarrollo está enfocada en desarrollo seguro. Y eso se ve, por ejemplo, en el tema de los cargos y en la manera, pues, como en la que estamos todo el tiempo pensando en cómo podemos hacer más seguro nuestro software, desde un punto de vista también de la simplicidad. Estándares internacionales, hablemos un poco entonces de esto. En este momento FluidAttacks cumple con SOC 2, mejores prácticas OpenSSF, que son prácticas de seguridad que se pueden evaluar en repositorios open source, dado que todo el código fuente de FluidAttacks está expuesto al público, es open source, y se puede encontrar en GitLab, gitlab.com/fluidattacks, ahí lo pueden encontrar. Pues nosotros nos regimos por todas estas buenas prácticas de OpenSSF, en el cual somos certificados Gold y estamos en proceso de acreditación con CREST. Continuamente estamos evaluando que nuestros componentes cumplan con estos estándares de seguridad que acabo de mencionar y publicamos toda esta información de manera transparente para todos los interesados en trust.fluidattacks.tech. Si ustedes entran ahí van a poder encontrar entonces como que todos los checks continuos que nosotros estamos ejecutando desde nuestras plataformas de manejos de compliance, para asegurarnos de que esto realmente se cumpla de manera activa. También digamos, para asegurar esa cadena de suministro, no solamente necesitamos ser seguros nosotros, sino que también necesitamos que nuestros proveedores sean seguros. Por eso requerimos que todos nuestros proveedores cumplan con estándares internacionales de privacidad de datos y seguridad, como GDPR y SOC 2. Hablemos un poco entonces ya entrando en el tema de inteligencia artificial generativa. Con lo primero con lo que quería como llegar y como generar una distinción era entre estas dos cosas, modelos y proveedores. Y es porque en el mundo como de la inteligencia artificial hay como que dos cosas, digamos. La primera es de lo que más se suele hablar, y son como los modelos mismos. Entonces, cuando hablamos de OpenAI, entonces todo el mundo dice, GPT, o cuando hablamos de Cloud, o cuando hablamos de Llama, que es de Llama, que es de Meta, o Nova, que es de AWS. Entonces, digamos que hay muchos modelos y esos modelos se están todo el tiempo comparando. Esos son los que tienen los parámetros, los que son más o menos inteligentes, más o menos lentos. Y digamos que esos son como que los sistemas de inteligencia artificial más básicos, que son los que generan las respuestas a los prompts que uno les vaya mandando. Esa es como la base. Luego existen los proveedores. Los proveedores son ya compañías. Generalmente son justamente las compañías que desarrollan los modelos. Entonces, por ejemplo, para GPT, pues OpenAI es la compañía que construye ese modelo. Asimismo, por ejemplo, Voyage AI es otra compañía que construye también sus propios modelos y pues ellos entregan sus modelos en su propio servicio. Entonces, digamos que esos proveedores son ya las compañías que
generan un modelo de negocio utilizando los modelos que construyen o utilizando los modelos de otros. Por ejemplo, AWS Bedrock, que es el servicio de inteligencia artificial de AWS, pues tiene sus propios modelos, pero también trae muchos otros modelos de otras compañías. Entonces, esos proveedores son los que sirven esos modelos, los que ponen la infraestructura, los que hostean los modelos, los que cobran por utilizar esos modelos, los que ponen las APIs para que los desarrolladores interactúen con esos modelos. Básicamente son como la capa ya de realidad que ponen esos modelos a disposición de nosotros los consumidores. Y también son esas compañías las que manejan los términos de servicio que quieran poner, las buenas prácticas de seguridad que quieran seguir o que puedan seguir. Los proveedores son los que se certifican o no en estándares internacionales de seguridad como los que veníamos hablando. Entonces, básicamente como que la distinción ahí es, los modelos son los motores de inteligencia artificial y los proveedores son las compañías que los sirven. Cuando uno está evaluando opciones a la hora de por dónde me meto a empezar con inteligencia artificial generativa, es muy importante evaluar los modelos y escoger un modelo que funcione, pero creo yo que es aún más importante elegir un proveedor que sea confiable, un proveedor que en las políticas que tenga, que sí, en sus políticas de privacidad de datos diga, no voy a consumir tus datos por defecto a no ser de que tú lo aceptes, a no ser de que tú le des un check en algún lugar a mi plataforma en el que consientas que yo consuma tus datos, que estén certificados con buenos estándares de seguridad, de manera que tú sepas pues que no van a haber hackeos a futuro. Entonces, básicamente es como que esa es la evaluación más importante que se debe hacer. Aquí a la derecha tenemos entonces como que unos ejemplos, digamos AWS Bedrock, por ejemplo, sirve a AWS Nova, que es de él, y Anthropic Cloud, que es de Anthropic. OpenAI sirve sus GPTs, Voyage AI sirve sus propios modelos de Voyage. Entonces, como proveedores y modelos, esa es la distinción. Luego, entonces, ¿qué modelos, qué proveedores, perdón, utiliza Fluid Attacks? Justamente los que acabamos de ver. Nosotros tenemos tres proveedores de inteligencia artificial. Utilizamos AWS Bedrock, OpenAI y Voyage AI. Estos proveedores, entonces, como que con qué cumplen respecto a la política que habíamos mencionado más temprano. Estos proveedores cumplen con GDPR y SOC 2. No procesan ni retienen información. Alojan su infraestructura en los Estados Unidos y soportan cifrado de datos, tanto en tránsito como en reposo. Digamos que esas son como las cosas más clave que hemos mirado nosotros a la hora de escoger estos proveedores. Cada proveedor ofrece diferentes modelos fundacionales, así como vemos acá. Ya cada proveedor por dentro tendrá muchos modelos distintos. Todos los modelos fundacionales son hosteados, son alojados por esos proveedores y no entregan información a ningún tercero. Entonces, básicamente, como que digamos que el contrato que se firma ahí, a la hora de tú elegir, por ejemplo, utilizar OpenAI, empezar a utilizar el API de OpenAI, pagar la suscripción, empezar a mandar data que es tuya y que no quieres que esa data se filtre hacia ningún lugar y ni que no la utilicen ellos de ninguna manera, pues el contrato que se firma ahí es que esa data solo va a los servidores de OpenAI, no se redirige a ningún tercero y una vez se procesa de la manera que tú esperas, se destruye. Esas son las cosas que están puestas en el contrato, en los términos de servicio. FluidAttack está constantemente comparando modelos fundacionales soportados por sus proveedores con el objetivo de encontrar y utilizar los mejores. Entonces aquí es que entra algo muy interesante porque principalmente con AWS Bedrock hay muchos modelos, ellos ofrecen demasiados modelos. Entonces como que podrían preguntar, DeepSeek, por ejemplo, que es un modelo que es muy famoso, está muy famoso y es un modelo que es controversial porque es muy poderoso. Estuvieron ganando a OpenAI, pero a la misma vez es un modelo chino. Entonces, cuando se piensa en DeepSeek, se piensa es como en que DeepSeek, más allá del modelo, se piensa es como en un proveedor chino que tenga la infraestructura alojada en China, donde sabemos pues que pueden haber más conflictos de interés con el tema del gobierno y eso, entonces como que ahí es que se genera más recelo y más como no, DeepSeek no deberíamos estar usando eso porque no sabemos hacia dónde está yendo nuestra información. Mm, pueden buscar eh, ahí en Google, AWS Bedrock, ¿sirve o no sirve DeepSeek? Se van a encontrar con que ya están comenzando a servir DeepSeek. ¿Bajo qué condiciones? Pues básicamente agarran ese modelo fundacional
que está completamente separado de lo que viene siendo la compañía que lo construye, lo alojan en su infraestructura en la región que ellos quieren y le aplican sus propios términos. Digamos que es bajo ese concepto, bajo el concepto de que nos hacemos es detrás de un proveedor, que en FluidAttack nosotros comenzamos a evaluar los modelos que ese proveedor sirve dentro de esas condiciones que ya están puestas. Voy a contarles un poco entonces de nuestros componentes. Ya les conté un poco sobre el tema de seguridad, las cosas que es importante tener en cuenta a la hora de implementar como inteligencia artificial generativa en nuestros productos, en nuestras aplicaciones, cosas a tener en cuenta, pues sí, como desde el punto de vista de seguridad. Ahora les quiero contar un poco entonces qué estamos construyendo en FluidAttacks, qué estamos haciendo nosotros con esta inteligencia artificial generativa, ya habiendo escogido unos proveedores en los que confiamos, ya habiendo probado unos modelos y eligiendo, pues, o constantemente probando modelos y eligiendo el que mejor nos funcione para nuestros casos. Pero entonces llega el punto en el que ya, pues, como que, bueno, ¿para qué vamos a utilizar esto? Entonces, aquí entran estos componentes. Hay tres componentes productivos que ya se están utilizando en producción, o sea que nuestros clientes se ven beneficiados por ellos. Y hay otros tres componentes que están en estado experimental, que se están básicamente se está evaluando la viabilidad y obviamente no utilizan pues data productiva ni de clientes, es simplemente data de juguete. Bueno, entonces voy a dar, bueno, sí, aquí aparecen las fechas de release de cada uno, pero voy a saltar rápidamente a los componentes porque igual ahí vamos a ahondar en cada uno. Entonces, empecemos con Sorts. Sorts fue liberado en el mes 4 del año 2021, hace ya unos cuantos años. Y lo que nos permite Sorts es que cuando nuestros pentesters, o sea, los pentesters de Fluid Attacks, están revisando los repositorios de código de nuestros clientes, nosotros hacemos todas estas pruebas manuales de revisión por humanos de código. Entonces, cuando estamos haciendo esto, pues puede que llegue un repositorio nuevo, digamos, un nuevo repositorio de Git de un cliente y que ese repositorio de Git tenga 100.000 líneas de código. Entonces nosotros lo ponemos a los pentesters y ellos se pueden preguntar, bueno, ¿por dónde empiezo yo a revisar esto? ¿Cómo sé yo por dónde puede haber más fácil vulnerabilidades? De manera que yo pueda encontrar y reportar de vuelta al cliente las vulnerabilidades lo más rápido posible, generación de valor temprana. Entonces, esto es lo que soluciona Sorts. Permite a los pentesters priorizar qué archivos dentro de los repositorios de código de nuestros clientes auditar primero, basándose en la probabilidad de que esos archivos contengan vulnerabilidades. Básicamente, Sorts te recibe un repo y te devuelve de output una lista con el archivo con más probabilidad de que tenga vulnerabilidades de primero y el que tenga menos probabilidad de último. Eso le da un orden de revisión a los pentesters. Ya saben por dónde comenzar a revisar. Entonces, comencemos entonces básicamente como que a explicar, si voy a explicarles este diagrama rápidamente. Entonces, Integrates, que viene siendo nuestra plataforma app.fluidattacks.com, envía metadatos de Git hacia Snowflake. Entonces, básicamente digamos que ya en ese punto existe el repositorio en Integrates. Ya el cliente puso el repositorio en Integrates, ya el código está disponible. Entonces, lo que hace Integrates es que manda metadatos de Git. ¿Qué es la metadata de Git? No es el código en sí mismo, sino propiedades interesantes, como por ejemplo el tiempo, la hora de los commits, o el número de autores, o el número de líneas de un cambio. Toda esa información se envía hacia Snowflake. Luego con Snowflake entonces y SageMaker se entrena un modelo con esa metadata de Git. Entonces básicamente se entrena un modelo que lo que va a hacer es correlacionar posibles vulnerabilidades con ciertos atributos Git, como por ejemplo, si tú hiciste un commit a las 2 de la mañana, de pronto estaba muy tarde, estabas muy cansado, ya tenías mucho café en el cuerpo y puede que hayas inyectado una vulnerabilidad. Esas son las correlaciones, digamos, que busca la inteligencia artificial ya por debajo. No es exactamente eso, sino las correlaciones. Entonces, se entrena un modelo. Luego, entonces, SageMaker envía ese modelo a Sorts, que viene siendo el componente que estamos evaluando. Luego, entonces, con ese modelo, que ya es capaz de correlacionar metadatos de Git con repositorios de código, él empieza a evaluar Sorts a los repositorios de los clientes. Él va a donde están alojados esos repositorios y evalúa uno por uno los repositorios. Y va construyendo para cada repositorio una lista de priorización, diciendo, este es el archivo con más probabilidad de contener vulnerabilidades y este es el que tiene menos. Luego esa priorización se envía hacia Integrates.
Entonces queda ya alojada de nuevo en nuestra plataforma en app.fluidattack.com. Desde ahí entonces los pentesters que tienen acceso a la plataforma pues pueden entrar al repositorio del cliente y leer esa lista. Esa lista les va a aparecer en la misma plataforma y les va a decir, usted debería comenzar a revisar el repositorio por este archivo X, que es el que tiene más probabilidad de contener vulnerabilidades. Algunos puntos entonces importantes a resaltar de Sorts. Lo primero es que utiliza modelos clásicos de inteligencia artificial, utilizando AWS SageMaker. Sorts no utiliza inteligencia artificial generativa. Este es el único de todos los que vamos a ver que no utiliza generativa, sino inteligencia artificial, llamémosla tradicional. Almacena metadatos de Git no sensibles, como por ejemplo, como les había dicho, la hora de los commits o el número de autores de un archivo ha tenido un archivo en el tiempo o el número de líneas, etcétera. Almacena esto en Snowflake, que viene siendo la base de datos que utilizamos para esto y que tenemos alojada en AWS. Utiliza esta data para entrenarse, esta metadata no sensible de Git, y luego evalúa repositorios de Git y que construye listas de priorización que solamente son visibles a nuestros pentesters a través de la plataforma. Digamos que esas listas solo la ven los pentesters porque solo son para ellos. Ellos son los únicos que necesitan saber por dónde comenzar a revisar. AWS SageMaker, AWS S3 y Snowflake no utilizan ni procesan ni almacenan información procesada. Ya sabemos pues como que por todas las temas de AWS es súper sólido en temas de seguridad y privacidad de datos. Ellos pues no hacen estas cosas. Entonces por ese lado, cubiertos. Para más información se puede entrar a este link en dev.fluidattack.com, que es donde está una información técnica mucho más granular y más específica sobre cómo funciona esto. Hablemos de Prioritizes. Prioritizes fue lanzado hace poquito, este año, en enero, y lo que permite es que los desarrolladores prioricen validaciones automáticas para vulnerabilidades públicas, que vienen siendo los CVEs. Eso es lo que es una vulnerabilidad pública. Entonces, como que ¿en qué contexto ocurre esto? En Fluid Attacks, dentro del contexto de hacking continuo, que es la solución que nosotros ofrecemos, pues está el plan Machine. El plan Machine es como el plan base y ese plan es un plan automático. Entonces, digamos, es un escáner automático o varios escáneres, de hecho, que buscan vulnerabilidades. Esos escáneres son construidos manualmente por desarrolladores porque deseamos que sean altamente precisos, que no reporten falsos positivos, que cuando reporten una vulnerabilidad no se equivoquen, que eso realmente sea una vulnerabilidad. Digamos que ese es el esfuerzo que hacemos nosotros con nuestros escáneres. Entonces, para cada CVE generalmente, un desarrollador construye un check que intentamos hacer lo más determinístico posible, una validación para poder detectar ese tipo de vulnerabilidad en el código de nuestros clientes o en las aplicaciones de nuestros clientes, si son checks pues a nivel ya de aplicación y no de código. Digamos que puede variar según el contexto, pero al final es una CVE. Entonces, como que lo que permite esto es que los desarrolladores sepan de entre una lista gigante de CVs que hay en el mundo, que son miles de CVs abiertos los que pueden haber, cuáles deberíamos automatizarles validaciones primero, o sea, a cuáles deberíamos crearles checks. Entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a recorrer aquí de nuevo el diagrama. Entonces, todo nace aquí, está Prioritizes alojado en nuestra nube de AWS. Entonces, lo primero es que OpenSearch, que viene siendo otra base de datos de búsqueda de texto que utilizamos y que está alojada en AWS, envía información de CVEs y las dependencias más usadas por nuestros clientes. Básicamente lo que estamos intentando aquí es más como de SCA, de Software Composition Analysis. Estamos mirando las dependencias que usan nuestros clientes, por ejemplo, en un Gradle o en un requirements.txt de Python o en un packagelog.json. Estamos mirando todas las dependencias que utiliza un cliente y estamos mirando cuáles de esas tienen reportados CVEs públicos. Entonces, digamos que eso es lo que le envía OpenSearch a Prioritizes. Luego, Prioritizes lo que hace es que agarra esos CVEs más utilizados y de dependencias que nuestros clientes usan, o sea, los CVEs encontrados en las dependencias más usadas, y mandamos esa información a OpenAI, a GPT-4 Mini. Y lo que estamos haciendo es intentando categorizar qué CVEs son automatizables. Entonces, digamos que nosotros construimos unos prompts y decimos, de toda esta lista de CVs, que ya sabemos que esta es la lista que más
afecta a nuestros clientes, porque son las dependencias que más se repiten entre las aplicaciones de nuestros clientes. ¿Cuáles son automatizables? Le preguntamos a GPT con unas prompts. Y GPT nos dice, de eso se ve este, están relacionados con código o están relacionados con algún check en una cabecera de seguridad o algo en la nube que hacen que sea automatizable, que se pueda construir una validación para ese tipo de CVE. En ese punto, entonces, nosotros tenemos una lista. Tenemos una lista de CVEs candidatos que se basa en cuáles son las dependencias que tienen CVEs que más utilizan nuestros clientes y cuáles de ellas son automatizables según OpenAI, bueno, OpenAI no, GPT. Luego, entonces, esa lista la ponemos en un Google Sheets, donde ya tenemos una priorización de los CVEs que deberíamos automatizar más pronto para generar valor temprano. Es lo mismo que sorts, es como una priorización de a qué deberíamos poner nuestros ojos primero. Con eso entonces tenemos todos esos CVs en una hoja de cálculo en Google Sheets. Luego entonces los desarrolladores que están en este producto, en este componente, en Prioritizes, crean métodos automáticos para detectar esos CVs en el código de nuestros clientes. Entonces es de nuevo sí, una tool para generación de valor temprano. De nuevo, OpenAI no usa ni almacena datos procesados, soporta cifra de datos en descanso y en tránsito y cumple con GDPR y SOC 2. OpenSearch no utiliza ni almacena datos procesados, soporta cifrado de datos en descanso y en tránsito. Y para más información pueden volver también a dev.fluidatax.com, ahí van a encontrar el producto de Prioritizes. Fixes. Este es un poco más típico, más esperable y muy parecido a lo que están haciendo demasiadas organizaciones como a la hora de integrar al editor de código asistentes de inteligencia artificial generativa. Este fue lanzado en 2023, octubre, y lo que permite Fixes es que los desarrolladores de nuestros clientes obtengan recomendaciones sobre cómo remediar vulnerabilidades de código fuente. Entonces, imagínate que es como Cursor o el GitHub Copilot o cualquier otro de tantos asistentes que hay, pero está enfocado en ayudarte a remediar vulnerabilidades que están reportadas en la plataforma de Fluid Attacks. ¿Cómo funciona entonces? Aquí está el desarrollador del cliente. Él puede interactuar con Fixes de dos maneras, directamente a través de la plataforma. En la plataforma, si él entra a una vulnerabilidad, puede en una pestaña solicitar como a un agente desde el mismo navegador, como por favor, ayúdame, dame una secuencia de pasos sobre cómo solucionar esta vulnerabilidad. Y también a través de nuestra extensión de VS Code, que ya es directamente pues en tu entorno de trabajo como desarrollador, ahí también puedes solicitar al asistente que te entregue un fix. Básicamente lo que pasa en ambos casos es lo mismo. Lo que se envía a Fixes es la función de código o el bloque de código, ya sea una corrutina o una función o dependiendo del lenguaje de programación, viene siendo como esa unidad, esa cápsula que está como conteniendo la vulnerabilidad encontrada, que contenga la línea o las líneas vulnerables. Ese pedacito de código es el que se envía a Fixes. Luego entonces lo que hace Fixes con ese pedacito de código es que lo envía a Bedrock, a AWS Bedrock, que con un modelo de Cloud Sonnet, pues básicamente se le entrega un prompt también en el que se le dice, mire, esta es la función, este es el tipo de vulnerabilidad que está reportada, por favor, denme una secuencia paso a paso sobre cómo se remedia esto. Entonces, digamos que esto ya regresa de vuelta hacia el desarrollador como una sugerencia en el código o simplemente como una secuencia de pasos de cómo se soluciona si lo hizo a través de el navegador. Entonces aquí ya vemos que este también utiliza inteligencia artificial generativa, específicamente AWS Bedrock, para generar una remediación, una recomendación de remediación para una vulnerabilidad específica de código. Solamente envía esa función vulnerable y hace que dicha recomendación sea solamente visible al desarrollador del cliente que la pidió. Entonces, básicamente nosotros no guardamos como la remediación en ningún lugar, ni como que la dejamos pues alojada en ningún sitio, sino que el desarrollador pide un fix, eso viaja hasta Bedrock, él genera un fix y se le devuelve al desarrollador y él es la única persona pues como que tiene acceso a él mientras lo puede leer. De ahí esa información desaparece.
Esto obviamente es lo mismo como cualquier otro asistente de código, solamente es una recomendación. Esto no da los fixes como que seguros, no te va a dar la remediación segura, como que tú puedas aceptarla y pasar derecho, que es pues otro tema mucho que se habla demasiado con inteligencia artificial generativa. Igual esto es una herramienta y siempre va a necesitar como la atención de un experto para realmente validar que lo que hizo la herramienta sí esté bien. Eh, y más punticos aquí como que respecto a la seguridad, Bedrock tampoco usa o almacena los datos procesados, soporta cifrado de datos, cumple con GDPR y SOC 2. Digamos que todo esto es lo heredado de AWS. Todos los servicios de AWS vienen ya con esto. Y más información en estos links. Matches, otro producto experimental. Bueno, el primero, perdón, el primero experimental. Entonces, Matches lo que permite es a los clientes, permite a nuestros clientes correlacionar vulnerabilidades reportadas por Fluid Attacks con sus propios requerimientos de seguridad. ¿Qué significa esto? Digamos que generalmente los clientes de Fluid Attacks, y pues ni siquiera los clientes de Fluid Attacks, cualquier organización tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Entonces, digamos, tú tienes tus propios procesos de desarrollo, tú construyes tus propios documentos de requerimientos, tú manejas tus requisitos, tus requerimientos, tus historias de usuario, cuáles son tus limitantes a la hora de hacer seguridad, tú haces puedes hacer tus propias pruebas de penetración internas, entonces como que eso puede generar unos documentos con un formato que solamente utilizas tú, entonces digamos que hay como mucha información alrededor de una aplicación que construyen los clientes para sus propias aplicaciones. Lo que busca Matches es poder coger todos esos documentos como requisitos de seguridad propios del cliente y construir correlaciones entre esos requisitos y vulnerabilidades que nosotros reportamos en Fluid Attack siguiendo nuestro propio criterio de vulnerabilidades. Ese criterio es público. Se puede encontrar en help.fluidattacks.com. Ahí está todo el criterio como de lo que Fluid considera una vulnerabilidad que está inspirado en seguir muchísimos estándares de seguridad. Entonces, es esto como un correlacionador. Luego, la idea de eso es como que el cliente, cuando abra una vulnerabilidad en la plataforma, se le diga, esta vulnerabilidad hace que tú incumplas con tal requisito, tal otro requisito de tus propios requisitos, de los que tú mismo declaraste. Entonces, genera como una conexión entre lo que está pasando al interior del cliente y lo que reporta Fluid Attacks. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, todo nace desde el cliente. Digamos, aquí está el cliente, él entonces sube a la plataforma, a Integrates, sus propios requerimientos de seguridad, sus propios análisis, lo que sea, puede ser un PDF, un Excel, etcétera. Por el momento estamos como que experimentando principalmente con Excel, pero la idea es soportar cualquier tipo de documento. Luego entonces Integrates lo que hace es enviar estos requerimientos hacia Matches, que viene siendo pues ya este componente que estamos evaluando. Lo que hace Matches con esos requerimientos entonces es, primero, es que se trae de GitLab todo el criterio de vulnerabilidades de Fluid Attacks. Este criterio también está público en GitLab. Ahí nosotros publicamos todo lo que Fluid Attacks considera una vulnerabilidad. Esta información no es sensible, simplemente es información genérica de lo que puede ser considerado una vulnerabilidad. Entonces, Matches se lo trae. Y luego, con Voyage AI, que viene siendo este otro proveedor que habíamos visto más temprano, correlacionamos estos criterios de vulnerabilidad de Fluid Attacks con los clientes con los requerimientos del cliente y construimos pues estas correlaciones, que esos son los embeddings. Entonces, esto es lo que nos da pues Voyage AI. Luego, entonces, teniendo esas correlaciones, sabiendo cómo se correlacionan las vulnerabilidades que reportamos nosotros con los requerimientos y los documentos y las cosas propias del cliente, pues enviamos de vuelta esas correlaciones a la plataforma. Luego, entonces, el cliente, cuando abre una vulnerabilidad, pues va a poder encontrar cuáles son los requerimientos que están relacionados a una vulnerabilidad y viceversa. También se puede hacer como esa vista inversa de desde un requerimiento listar todas las vulnerabilidades que están afectando a ese requerimiento. Entonces, básicamente como que ahí termina ese flujo. Eh, Puntos importantes, entonces, infiere requerimientos de seguridad del cliente basado en documentos que se suben a la plataforma. Utiliza Voyage AI para correlacionar el criterio de vulnerabilidad de Fluid Attacks con los requerimientos de seguridad del cliente. El criterio de vulnerabilidad de Fluid Attacks es información pública que no es sensible. Y la plataforma exclusivamente muestra a cada cliente los requerimientos propios. Entonces, no es como que yo subo mi archivo y otra persona puede ver
los requerimientos que no se están cumpliendo, sino que solamente son los requerimientos míos, pues me los correlaciona con mis propias vulnerabilidades dentro del contexto de mi organización. Lógicamente, pues como que no se sale del contexto organizacional. Voyage AI no utiliza ni procesa data, soporta cifrado de data en reposo y tránsito y cumple con GDPR y SOC 2. Quiero hacer un paréntesis aquí muy importante con Voyage AI, y es que ellos son el único proveedor de los que vimos que utilizamos en Fluid Attacks, que son AWS Bedrock, OpenAI y Voyage. Voyage son los únicos que en vez de tú decirles, yo quiero que usted recolecte, yo quiero que usted recolecte mi data, antes hay que decirles, yo quiero que usted no recolecte mi data. Lo que significa eso es que ellos por defecto sí recolectan tu data. Entonces es muy importante cuando uno está utilizando este proveedor específicamente, que lo primero que haga uno, como que cuando entre a la interfaz gráfica, es que se vaya para los settings y que desactive la posibilidad de que ellos utilicen la data que uno les envía. Con ese check desactivado, ya básicamente pues como que ellos se comprometen en sus términos a que la información que entra se borra inmediatamente y no es reutilizada para nada más. SIFTs, experimental. SIFT lo que hace, este es el más complicado, detecta y reporta vulnerabilidades. Entonces, este ya no solamente detecta, sino que también reporta vulnerabilidades comparando eh, fuente específico del cliente o funciones de código fuente para ser exactos con otras funciones que ya sabemos que son vulnerables. Entonces, como en un contexto lo más simplificado posible, yo tengo una función de código que yo ya sé que es vulnerable y tengo otra función que no sé si es vulnerable. Yo voy donde la inteligencia artificial generativa y le pregunto, si usted tiene este código que ya sabe que es vulnerable y la vulnerabilidad es tal, 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 estas son las cosas, aquí está la línea vulnerable, le das como el prompt con todos los detalles de por qué esa función es vulnerable y le pregunta, si yo te envío esta segunda función, ¿es o no es vulnerable siguiendo ese mismo criterio que se dio con toda la previa que ya está identificada? Y como darle pues ya ese espacio a la inteligencia artificial generativa para ella deducir basado en la función que ella tiene de ejemplo, si la que no se sabe es vulnerable o no. A eso como que se resume todo esto. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Digamos que ya a nivel técnico, pues se pone más complicado. Entonces, todo nace en el pentester del lado de Fluid Attacks. Digamos, el pentester reporta una vulnerabilidad de código fuente, o sea, hubo un humano, una persona experta que encontró la vulnerabilidad, la reportó, ese reporte pasó por unas auditorías de otros expertos que también la revisaron y estuvieron de acuerdo en que eso verdaderamente era una vulnerabilidad. Entonces, cuando esa vulnerabilidad por fin quedó reportada, entonces Integrates hace dos cosas con esa vulnerabilidad que se reportó en la plataforma. La plataforma, entonces, va a AWS Bedrock, específicamente con Nova, y extrae features de esa función vulnerable. ¿Qué son features? Como características como el lenguaje o también como el tipo de vulnerabilidad que se le reportó, dónde está la línea, como que cosas que son como más de lenguaje natural. Y luego, con Voyage AI, también se extraen features de la función vulnerable, pero ya ahí sí son pues como embeddings. Luego entonces con esas dos cosas, como que con esos dos tipos de features, con características generales en lenguaje natural de la función y con embedding sobre esa función, entonces esos features se guardan en OpenSearch y se quedan ahí guardados. Luego entonces lo que pasa es que entra Sifts y Sifts, entonces ya teniendo acceso a OpenSearch y a Dynamo hace lo siguiente. Primero, entonces él va y coge y agarra una función del código fuente del cliente, una sola función. Esa función es la que no sabemos si es vulnerable o no. Es una función que solo está en Dynamo y es desconocida. Entonces lo que hace Sifts es que va a OpenSearch y busca funciones que se parezcan a esa desconocida. Entonces él busca funciones parecidas y OpenSearch le devuelve 5 funciones, por ejemplo. Luego entonces, para cada una de esas 5 funciones que se parecen a esa desconocida, de esas 5 funciones que ya sabemos que son vulnerables porque llegan de OpenSearch, que es donde ya las funciones pues venían de una curaduría pues de unas personas que ya son expertos y saben que son vulnerables. Entonces, para cada una de esas 5 que ya sabemos que son vulnerables, vamos luego entonces a OpenAI con GPT-4 Mini y le preguntamos si la función
es vulnerable, o sea, la desconocida, comparándola con cada una de las funciones vulnerables que se parecen a esa vulnerable según OpenSearch. Entonces, por ejemplo, para esas 5 que se parecen, le preguntamos, ¿es vulnerable respecto a la uno? ¿Es vulnerable respecto a la 2? ¿Es vulnerable respecto a la 3? Después de preguntarle todo eso, si OpenAI confirma que esa función desconocida es vulnerable al compararla con una o más funciones que ya están confirmadas, entonces lo que hace SIFT es que reporta directamente la vulnerabilidad en la plataforma para que el cliente la pueda consumir. Entonces digamos que esto es como, sí, como un reportador de vulnerabilidades basado en funciones vulnerables identificadas previamente. Y ahí termina el flujo, digamos, ya SIFs reportan a la plataforma y los clientes pues pueden acceder a ver esa vulnerabilidad. Puntos importantes entonces con esto. Utiliza Voyage AI, AWS Bedrock para extraer features de funciones vulnerables. Utiliza OpenAI y AWS OpenSearch para comparar funciones desconocidas con funciones vulnerables. Y solamente comparte funciones específicas del código fuente del cliente con proveedores. Entonces, obviamente, nosotros también queremos minimizar esa cadena de exposición. No queremos exponer todo el código si no es necesario. Además de que, de hecho, eso le hace más daño que bien a la inteligencia artificial, pasarle pues como mucho input. Entonces, solo lo manejamos a nivel de granularidad de función. Es una función específica la que se envía para hacer la evaluación y reporta vulnerabilidades en la plataforma. Aquí de nuevo, como estos disclaimers, todos estos proveedores cumplen con GDPR, SOC 2, no procesan ni almacenan la data, etcétera. Por último, tenemos Smells. Smells es muy sencillo porque básicamente rehúsa lo que acabamos de ver con SIFTs. Smells lo que hace es que detecta y reporta vulnerabilidades potenciales al analizar cambios introducidos en pull requests de Git. Entonces, básicamente, ya esto ocurre es como a nivel de repositorio Git, cuando tú creas un commit, cuando tú creas, perdón, un pull request para llevarlo pues a alguna rama o a producción o lo que sea. Entonces ahí SIFTs se dispara un escaneo de ese código específico de ese pull request y busca vulnerabilidades. ¿Y cómo lo hace? Entonces, básicamente el desarrollador abre un pull request en en cualquiera de las plataformas más populares de Git que hay allá afuera, GitHub, Azure, GitLab, Bitbucket, etc. Luego entonces eso dispara un webhook y ese webhook manda el código del pull request hacia Smells, que ya está hosteado pues en nuestro AWS. Smells entonces utiliza SIFTs, que viene siendo como buscar ese código similar, compararlo con funciones similares, preguntarle a la inteligencia artificial si es vulnerable o no, y utilizando SIFTs, entonces él ya sabe si ese código es vulnerable o no en cada función. Luego entonces él encuentra esas vulnerabilidades potenciales y lo que hace Smells es ya después ir a los comentarios de ese pull request y comentar, aquí hay una vulnerabilidad potencial con tales detalles, etcétera, etcétera. Entonces básicamente es como una capa extra encima del componente anterior de SIFTs que se encarga de hacer lo mismo pero a nivel de pull request. Conclusiones entonces con este tema. Bueno, la primera es que lo primero es la seguridad. Para nosotros es demasiado importante que todos nuestros componentes cumplan con políticas de seguridad rigurosas y que estén constantemente pasando por un proceso de manejo del riesgo. La tecnología no es perfecta, las vulnerabilidades están en todas partes. Lo que es más, digamos que lo que es responsable y lo que se puede hacer dentro de las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos es estar en un proceso de manejo del riesgo continuo, de construir procesos en los que yo sepa dónde están mis vulnerabilidades, qué vulnerabilidades son tolerables o no, cuál es el real estado de seguridad de mis aplicaciones. Eso es lo importante, ser conscientes y poder tomar medidas como alrededor de ese conocimiento que esté. Lo segundo es cero retención de datos. Nuestros proveedores deben tener políticas de cero retención de datos, obviamente, y creo que eso es de lo más importante a la hora de que una compañía comience a implementar inteligencia artificial generativa, es el miedo de que reentrenen los modelos o que se lleven la data, que la utilicen de maneras irresponsables que uno no sabe. Entonces es muy importante estar con proveedores que sean confiables, que sean sólidos en la industria y que tengan en sus políticas, como que digamos que amarrados en un tema también contractual, que no van a retener la data de los consumidores. Infraestructura en los Estados Unidos. Que toda la infraestructura de los terceros que se utilice esté en los Estados Unidos. Digamos que esa es una decisión que es sencilla como de validar. Solo un país, generalmente la infraestructura está puesta allá para muchos servicios.
Entonces, eso da pues como que mucha cobertura, aparte de que pues ya depende pues como que de las posiciones políticas y todo de cada quien, pero yo personalmente considero que Estados Unidos es sólido en el tema de privacidad de datos. Eh, Cuarto, eh, proveedores certificados. Nuestros proveedores tienen certificaciones internacionales en privacidad de datos. Como que, ¿cuál es la sencilla ahí? GDPR yo creo que es lo mejor que hay en este momento respecto a privacidad de información. Hay algunas otras como parecidas, pero me parece que GDPR es la más sólida. Si una compañía cumple con GDPR, ya como que a un nivel muy grande uno ya puede tener mucha tranquilidad. Entonces, ese es como el check más importante que generalmente busco yo a la hora de elegir un proveedor que sea GDPR. Modelos confiables. Hay como que ese es el tema, listo, que tal modelo lo hizo tal compañía, tal modelo lo hizo otra compañía, que si confiamos o no. La manera ahí de verlo desde la percepción pues de Fluidity Access, trabaje con modelos fundacionales que soporten los proveedores que usted ya escogió basándose en los controles que usted quiera tener o en las cosas que a usted le importen, como las que acabamos de mencionar, certificaciones, políticas de privacidad de datos, de no retención, etcétera. Una vez usted esté cubierto por un proveedor que lo deje a usted satisfecho, que lo deje tranquilo, utilice los modelos con tranquilidad, que esos modelos los va a hostear ese proveedor y usted va a estar cubierto por eso. Y data siempre cifrada. Es demasiado importante, tanto para los proveedores como para el stack propio, que la data esté cifrada. Que si hay algún compromiso, pues la data no sea fácilmente accesible por un actor malicioso. Que la data esté cifrada tanto en tránsito con HTTPS como en reposo con mínimo claves simétricas. Entonces, básicamente, esas son pues como las conclusiones más importantes que vienen acá. Llegamos entonces ya a la parte de QA. Voy a pasar aquí rápido a dejar el QR y también ahí encima está el link donde pueden llenar rápidamente una encuesta en la que nos cuenten qué les pareció esta charla. Nos tomamos el tiempo de leer cada una de las opiniones que nos dan para poder hacerlo mejor cada vez. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Dani, muchas gracias por la charla, súper interesante. Tenemos varias preguntas, te las voy a ir haciendo. Entonces, la primera es, ¿se puede interactuar con los modelos localmente? No, no se puede interactuar con los modelos localmente. Sí, lo que entiendo por esa pregunta es que como que si yo puedo desde mi computador propio interactuar con los modelos que ya están en producción. Eso no se puede. Es básicamente como que una de las cosas básicas que hacemos para poder seguir ese principio de separación de ambientes de desarrollo con ambientes productivos. Una vez el modelo, digamos, para modelos entrenables, o sea, como de inteligencia artificial tradicional, una vez el modelo está desplegado en producción, ya el desarrollador no tiene manera de interactuar directamente con él. Perfecto. Hemos usado DeepSeek. De momento no hemos usado DeepSeek. Sabemos que AWS está ya en planes de incorporarlo a su suite de modelos. Por ahí está como que ya se puede desplegar, pero realmente la razón por la que no lo hemos intentado es porque todavía no lo ofrecen como un modelo como no self-hosted, sino hosteado por ellos, sino que uno mismo lo tiene que hostear en una instancia propia y es muy caro. Entonces, no nos deja pues como satisfechos ahí como la relación costo-beneficio. Preferimos quedarnos con un modelo diferente que ellos mismos hosteen en su propia infraestructura. Perfecto. ¿Qué cosas debería revisar un proveedor de servicios de inteligencia artificial para proteger mi información? Bueno, como que las cosas que habíamos hablado principalmente ahora más temprano, ¿qué cosas revisaría yo? Primero, que sean GDPR. Segundo, que en las políticas de datos y de servicio digan explícitamente que no retienen de ninguna manera ni procesan de ninguna manera la información que yo les suministre. Idealmente, si dicen que una vez la información pasa por los servidores de ellos, inmediatamente se limpia, se borra. Eh, y bueno, y lo último, que también era una cosa que mencionamos, es dónde está alojada tu proveedor. Que tu proveedor sea una empresa estadounidense, que tenga la infraestructura en Estados Unidos o que la tenga en algún país de Europa donde sean sólidas las leyes de privacidad de datos. Yo creo que esas son como las tres cosas más importantes a revisar a la hora de elegir un proveedor.
Bueno, hablas pues como de proveedores en Europa y en Estados Unidos, entonces preguntan que si es seguro utilizar DeepSeek sabiendo que es una empresa china. Es lo mismo como que el, de la separación que habíamos hecho ahorita de modelos y proveedores. Mientras que tú utilices DeepSeek a través de el modelo de DeepSeek, a través de un proveedor que te genere confianza, vas a estar bien. Lo importante es no ir a utilizar DeepSeek directamente con el DeepSeek chino, porque ahí sí ya tú no sabes pues como que qué cosas pueden estar pasando en China. Básicamente eso es como la diferencia, utilizar el modelo fundacional a través de un proveedor confiable. Listo. ¿Cómo puedo impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en mi empresa? Yo creo que, yo creo que lo más importante ahí es que como que las personas que toman las decisiones sepan que no es, o sea, como que utilizar inteligencia artificial generativa no es inseguro per se, que por yo estar enviándole a un modelo información que puede resultar sensible para mi empresa y que yo no quiera que nadie más lea, eso no quiere decir que otra persona está quedándose con esa información per se. Se puede hacer, se puede utilizar la inteligencia artificial generativa de manera segura y de nuevo es a través de proveedores que sean confiables. Entonces yo creo que es más eso, como que un tema educativo de saber que eh, esto trae mucho potencial de poder innovar, de poder generar ventaja competitiva a un negocio, a una empresa, y a la misma vez se puede hacer de una forma en la que uno se apalanque de proveedores que generen confianza. ¿Qué opinas de los proveedores públicos como Olama y Hugging Face? La verdad, no me he sentado a leer los términos de ellos, entonces no te podría dar una opinión verdadera. Yo creo que la más fácil ahí es literal sentarse a mirar los permisos, que a veces es muy maluco, yo sé, uno muchas veces acepta los términos por defecto y pasa, porque muchas veces incluso manejan pues como un wording que es muy difícil de entender. Pero de hecho eso es otra cosa que uno justamente puede evaluarle a un proveedor para decir esta gente es buena o esta gente es mala. Porque si uno va y se lee, por ejemplo, el de OpenAI, se va a encontrar con algo muy bueno. Es una política muy buena en la que es muy claro lo que ellos están haciendo, que una persona que no tiene pues como que ningún tipo de educación en términos legales lo puede entender, o sea, un ingeniero, yo. Entonces creo que también puede ser una manera pues como muy válida de evaluar eso, pero yo creo que todo, como que todo se reduce a que estén en el país que vos confíes y que los términos digan explícitamente que te van a respetar tu data. Bueno, ¿y cómo puedo comprobar que el proveedor de inteligencia artificial no reutiliza mi información o solo es un tema de confianza? Es principalmente un tema de confianza. Es similar a como cuando, por ejemplo, yo hablemos, yo me compro un Mac o me compro un iPhone. Todo eso es código cerrado al final. Eso es una caja negra. Yo confío en que Apple no va a utilizar de maneras irresponsables mi información, pero corroborarlo a nivel técnico como a un nivel muy realista es muy difícil, porque no, es imposible, porque el código no está. Luego hay, digamos, software open source que es más corroborable, aunque es difícil que alguien se tome el tiempo de sentarse a mirar el código a ver si la información sí se reutiliza o no de una manera X, Y o Z. E incluso peor, igual el código no es como una fotografía de lo que verdaderamente pasa en toda la cadena de suministro. Puede que tu información salte en un momento a algo que ya no sea el código y que por ahí se fugue y se pierda. Entonces, como que al final es tan complejo el tema que no hay una seguridad absoluta, pero lo que da mucha tranquilidad es escoger un proveedor que sea sólido en el mercado, que la gente utilice, que cumpla con esos estándares de seguridad que sabemos que terceros los evalúan y que se aseguran de que los procesos sean transparentes, confiables, bien. Entonces, digamos que es más de confianza que de yo mismo, desde la desconfianza absoluta, poder validar las cosas hasta el nivel más granular. Por eso, pues como el ejemplo del iPhone, yo compro un iPhone y lo utilizo y confío en que estoy seguro, pero no porque lo pueda validar realmente, sino porque creo en Apple. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos por su asistencia. Ya aquí pues respondimos todas las preguntas. Espero que esta charla haya sido de su agrado y les haya pues servido para ampliar sus conocimientos. Les agradecemos a todos su asistencia. Que tengan una feliz tarde.